Bueno, ahí está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. A los que veo en pantalla los conozco. Después hay un montón de letras que no tienen nombre y no tienen cara. Así que bueno, los saludo. Veo que son unos cuantos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta materia, literatura griega antigua, que hemos dictado con Alejandro, con Gastón, con Caterina y con Luisina el trimestre de verano de 2020, justo antes de que estallara la pandemia. Y ahora la vamos a hacer en esta modalidad virtual, que vamos a ver cómo nos funciona. Básicamente es muy importante que ustedes tengan todos acceso a los textos. ¿Han visto los programas? Bien. Sí. Si se fijan atentamente, el recorrido de textos que hace el programa es más o menos la periodización de la literatura griega que vamos a estar viendo. Es decir, en lo que a literatura griega, lo que nosotros y seguramente ustedes también entienden por literatura, letra escrita con arte, en metros. Eso comienza en el siglo VIII antes de Cristo, con lo que denominamos el comienzo de la época arcaica. Pero una cosa muy importante que hay que aclarar es que eso que ustedes van a leer como literatura, traducida encima, es decir, mediada por otros, eso que ustedes van a leer como literatura en la antigüedad griega eran canciones. Todo se cantaba. Se cantaba la poesía épica de Homero y de Hesíodo. Se cantaba la poesía lírica acompañando con la lira. La poesía, eso que nosotros llamamos lírica, en realidad en Grecia es mucho más amplio y tiene un sentido muy específico. Lo van a ver atentamente en el programa. Lírica monódica, lírica. Otra serie de poesía que nosotros modernamente llamaríamos lírica, pero que para los griegos tenía otra distinción porque en realidad estaba acompañada sobre todo de la flauta. Y por lo tanto, para ser específicos, habría que llamarlo aulética. Aulos es la palabra griega para flauta. Ahí entra la elegía y el jambo. La elegía, que no necesariamente tiene el mismo sentido que para nosotros una composición moderna elegíaca. Básicamente en griego una elegía se llama así porque está escrita en un metro determinado.
que es lo que se denomina dístico elegíaco. Y la poesía de Yambo, la poesía de invectiva contra algún personaje público destacado por sus infracciones a la virtud, esa poesía de Yambos es lo que va a ser el germen de la tragedia griega. Es lo que se conoce como poesía de invectiva, o ya en la literatura latina, más específicamente como sátira. Y les decía que esa poesía en Yambos va a ser el germen de la tragedia griega, porque la tragedia griega es un combinado de partes episódicas escritas en yambos, donde los personajes dialogan, discuten, se pelean, se amenazan. Esas son las partes episódicas, están partes corales dentro de la tragedia griega. Las partes corales eran una, si se quiere, una relación, continuando la tradición de lírica coral, y eso mismo, esa misma estructura se va a replicar, con algunas complicaciones más, en la comedia. Cuando hablamos de tragedia y comedia, hablamos de drama ático. Y le damos al sentido drama su acepción primaria. Drama quiere decir acción. La acción que se despliega en la skene, en la escena del teatro griego. Para darse una idea aproximada de cómo funcionaría ese teatro griego, el año pasado, con ocasión de la pandemia, hubo una representación de los persas de Esquilo en el teatro de Epidauro, en Grecia. Está subida a YouTube de, creo que abril o mayo del 2020, por ahí la van a poder encontrar los persas de Esquilo. Yo la Está pude en ver el año griego. pasado. ¿Cómo? Yo la pude ver el año pasado, en el Bien, momento que lo estaban transmitiendo. claro, sí, yo también la vi en vivo, pero bueno, está subido y es un poco para darse una idea más o menos aproximada, digamos, de lo que era la geografía del teatro. Por supuesto, el teatro muchas más ornamentaciones que se han ido perdiendo. Pero bueno, ahí tienen la alternancia de partes episódicas y partes corales. Lo mismo les decía, se va a replicar en la comedia con algunas complicaciones más. En las obras de los tres trágicos conservados. Los trágicos son los poetas clásicos del siglo V, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Por supuesto, cuando digo siglo V, estoy hablando antes de Cristo, ¿eh?
Vamos a ver. De Esquilo tenemos conservada una trilogía completa que se llama La Orestía o La Oresteia, y tenemos algunas pocas piezas más, 4 piezas más. Vamos a ver una de ellas, justamente Los persas de Esquilo, porque es la única tragedia que conservamos con un tema histórico. Todas las demás tragedias conservadas tienen tema mitológico. Pero lo que es importante es que los persas da testimonio de que había una práctica de hacer tragedia con temas históricos contemporáneos. Lo que ocurre es que no nos ha quedado nada. Piensen que se dice que Esquilo y Sófocles y Eurípides escribieron más de 100 tragedias. De Esquilo nos quedan 7, de Sófocles 9, de Eurípides 19. Y de la comedia solo nos quedan las de Aristófanes. Después, ojo, estos son los poetas de los que hemos conservado piezas completas. Había otros poetas trágicos y comediógrafos de los cuales apenas si conservamos algún que otro y algún que otro fragmento identificable. Bueno, y ahí con eso vamos a estar en pleno siglo V, la época clásica. ¿Qué acontecimientos históricos importantes saben o conocen que hayan existido en esa época? Pregunto a la clase, ¿eh? ¿Puede ser la guerra con los persas que estaba Jenofonte o algo así? Exacto, muy bien. ¿Y qué otra guerra importante se da? ¿De las Termopilas, puede ser? No, las Ah, Termópilas es una batalla justamente de la guerra contra los persas, ah, pero la otra gran guerra, que es posterior a la de los persas, es las guerras internas, las guerras intestinas, conocidas como no me acuerdo. las guerras del Peloponeso. Ah, cierto. ¿Mm? Son los dos grandes contextos históricos para toda la producción literaria del siglo V antes de Cristo. A ver, voy un poquito para atrás, de vuelta para atrás a la época arcaica. Les decía, empezamos en el siglo VIII con Homero y Hesíodo un poquito posterior apenas. Algunos sostienen la contemporaneidad y otros también sostienen que Hesíodo es anterior a Homero. Pero el consenso generalizado es ubicar a Homero en el siglo VIII y a Hesíodo apenas un poquito después. Eso en lo que hace a los supuestos seres humanos que fueron Homero y Hesíodo.
Importa señalar de entrada que en la crítica ha habido mucho escepticismo con respecto a esas configuraciones poéticas. Me refiero, para los griegos, Homero y Hesíodo eran poetas históricos, Homero un poeta ciego, cantor. Hesíodo casi podríamos decir por su propia autodescripción en los trabajos y los días, un pobre poeta desdichado, desheredado. Y con eso tenemos con Homero la épica heroica, la Ilíada y la Odisea, y con Hesíodo la épica didáctica, una épica que tiene la intención expresa de enseñar algo a la audiencia. Pero además tenemos algo más. Digamos, con Hesíodo la intención didáctica se expresa en sus dos poemas, La Teogonía y Los Trabajos y los Días, pero más explicitada en Los Trabajos y los Días. La Teogonía podríamos también clasificarla como una épica teogónica, así como está la épica homérica que narra las acciones de los héroes, la teogónica narra las acciones de los dioses, y ahí se encuentran también lo que conocemos como algo que no nos vamos a meter en esta materia, pero que existe, los himnos homéricos. Los himnos homéricos no necesariamente son de la composición de Homero. En general se habla de una escuela de poetas, se habla de los homéridas. Y esa escuela de poetas, bueno, además de ir metiendo mano en el texto de la Ilíada y de la Odisea, también fue configurando y componiendo lo que conocemos como himnos homéricos. Aunque algunos de ellos, la crítica más reciente los ha fechado como contemporáneos de la Ilíada y de la Odisea. Es el caso del himno 2, del himno 5 a Afrodita. Bueno, pero dejemos un poquito de lado, es simplemente para que vean que hay un contexto más amplio en el que se inserta la épica homérica. Y ese contexto más amplio, en esto me voy a detener un poquito más mañana, tiene que ver con lo que se conoce como ciclo épico. Ciclo épico, los poemas. ¿Cómo? Alguien me preguntó algo. No, Daniel, es el propio retorno. Ah. Ciclo épicos a unas composiciones fragmentarias que nos han quedado y que, si bien son de escritura posterior
a la Ilíada y a la Odisea, la temática que tratan es anterior y sobre todo a la Odisea. De eso ya vamos a hablar mañana cuando entremos de lleno con la Odisea. Les recomiendo muy mucho aprovechar el fin de semana largo que viene, que no vamos a tener clases el lunes, para que traten de completar la lectura de la Odisea, para aprovechar mejor las clases teóricas y eventualmente preguntar inquietudes que puedan tener. Bueno, y les decía, ahí justo mencioné la palabrita escritura, escritura posterior a la Ilíada y a la Odisea. Fíjense que una de las cosas que caracteriza a la época arcaica es la construcción de lo que llamamos el panhelenismo. Es decir, fíjense, en Grecia no había lo que hoy nosotros entendemos por Grecia. Recuerden de la escuela secundaria que Grecia se caracterizaba por ciudades-estados independientes. Esas son las ciudades-estados independientes que después se van a pelear entre sí en la guerra del Peloponeso. Pero eso ya está prefigurado también en el lenguaje del mito. Bueno, y estaba con el panhelenismo. Bueno, uno de los medios de construcción del panhelenismo justamente fue la difusión de los poemas homéricos, especialmente la Ilíada y la Odisea. El ciclo épico también se continuaba representando. También formaba parte del acervo cultural de los griegos, muy variados, de muchas ciudades, de muchos pueblos de aquella época. Otro de los elementos claves para la difusión del panhelenismo es la invención de la escritura, que se atribuye también de manera generalizada al siglo VIII a.C. Algunos la datan un poco antes, en el 9º y aún en el 10º, y otros la datan en el 7º. Otro vehículo importante para la difusión del panhelenismo a un nivel muy concreto y pragmático es la invención de la moneda. Y cuando digo la invención de la moneda, es la moneda como la conocemos nosotros, incluso con tarjetas de crédito. Aunque no eran ciertamente de plástico, pero había todo un esquema de préstamos
en la economía griega que curiosamente tenían un foco muy preciso: los templos. Los distintos templos de los distintos dioses eran bancos. Eran bancos que asistían sobre todo a los viajeros, porque en aquellas épocas viajar tenía sus inseguridades, como lo van a ver reflejado poéticamente en la tragedia Edipo Rey de Sófocles. Y otro punto fundamental para la construcción del panhelenismo es la institución de los grandes juegos, de los grandes certámenes, las grandes competiciones. El más importante de esos certámenes era el de Olimpia, y justamente ahora seguimos celebrando las Olimpiadas. Los grandes juegos eran los de Olimpia en honor a Zeus, los juegos píticos en Delfos en honor a Apolo, los juegos nemeos también en honor a Zeus, y los juegos istmicos en el istmo de Corinto en honor de Poseidón. Esos 4 grandes juegos, fíjense, son los que dan el nombre a las composiciones del poeta lírico Píndaro, que tiene sus odas, se llaman olímpicas, píticas, nemeas e istmicas. Son cantos, composiciones destinadas a celebrar la victoria en los grandes juegos. Bueno, esto es un poco una mirada muy general de lo que vamos a ir viendo detenidamente a lo largo del cuatrimestre sobre la base de los textos. Quiero destacar otro elemento importante para esa construcción del panhelenismo. Por supuesto, podemos hablar del vehículo del arte, de la cerámica, la arquitectura de los templos. Bueno, todo eso también formaba parte de lo que era la vida cultural y cotidiana de los griegos. Por supuesto, a lo largo de la época arcaica se van a ir generando las condiciones que ya están prefiguradas en Homero de lo que va a ser la democracia. Pero la época arcaica es
realmente una época bastante conflictiva. Los siglos VII y VI están signados por inestabilidad política y también por cierta pobreza en la región de la Grecia continental. Piensen ustedes que Grecia es pura roca y pura piedra. Hay muy poco terreno cultivable. De modo que los griegos se veían forzados cada tanto a despachar a un grupo de gente hacia otros lugares. Es lo que se conoce como el proceso de colonización. Los procesos de colonización en Grecia se fueron dando de manera escalonada. Esto es un poco de historia para contextualizar las cosas. La primera colonización es la que se da sobre las costas de Asia Menor en el siglo octavo y séptimo. Las costas de Asia Menor es lo que se va a conocer como Jonia. La zona de Jonia es todo eso que nosotros hoy conocemos como Turquía y como Medio Oriente. Una segunda dirección de colonización va a ser en el siglo VI, fomentada sobre todo por el oráculo de Delfos, y ahí se va a dar la colonización de Italia del sur y del norte de África. En el norte de África, la ciudad de Cirene, y en Italia varias colonias griegas, sobre todo en Sicilia, pero también en la parte, digamos, de la zona debajo de Roma. Entonces esto va a mostrar una amplitud de lo que es la difusión de la cultura griega, y esa difusión va a implicar intercambio de objetos y muy fundamentalmente intercambio de cantos, porque es a lo largo de todo ese territorio donde se va a ir expandiendo, en primer lugar, la épica de Homero y Hesíodo, junto con el ciclo épico, y luego los poetas líricos de los fines del siglo VI y V también van a viajar de la Grecia continental a las colonias, llevando sus cantos y celebrando ciudades y vencedores.
Bueno. Y les decía que en todo ese proceso cultural que implica lo político, lo económico, lo poético, literario y musical, en realidad lo poético y literario va junto con la música siempre. Decía que todo eso va a ir a parar a la democracia sobre el fin del siglo VI a.C. en Atenas. El siglo VI está caracterizado por un gobierno político conocido como tiranía. Tiranías que no son exactamente lo mismo que lo que nosotros llamamos tirano. Básicamente en Grecia un tirano era significativamente alguien que llegaba al poder con el apoyo del pueblo. Pero por supuesto los tiranos también solían, digamos, como les pasa a los políticos modernos, también solían engolosinarse con el poder y a menudo infringían leyes que para la comunidad eran casi sagradas. Todo esto lo vamos a ver problematizado en los textos de Edipo Rey y de Antígona, de Sófocles. Bueno, y la democracia se queda fundada cuando una pareja de amigos, Harmodio y Aristogitón, asesinan al tirano Hiparco, tirano de Atenas. Hiparco era hijo de Pisístrato en el siglo VI a.C. Y a Pisístrato lo tengo que nombrar porque vamos a encontrarlo un poquito cuando veamos los poemas homéricos, la cuestión de la facturación, de cómo llegaron hasta nosotros. Y bueno, hay una instancia muy importante en la transmisión de los poemas homéricos que es justamente la edición de Pisístrato. Pisístrato habría ordenado de alguna manera el texto de la Ilíada y de la Odisea para su representación en las Panateneas, las fiestas atenienses en honor de la diosa Atenea, Palas Atenea, la diosa del Partenón, que todavía ahí se mantiene lánguidamente en pie. No es que Pisístrato lo haya hecho, Pisístrato bajo el gobierno de Pisístrato se hizo la edición, es decir que, y esto lo sabemos por Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., Heródoto nos informa
que ya en la época de Pisístrato había trabajo filológico en Atenas. Bueno, a ver. Más o menos he dado un pantallazo hasta el siglo V. En el cuarto los vamos a tener fundamentales a Platón y Aristóteles. Fundamentales para la filosofía, otro elemento clave para esta cuestión del panhelenismo también va a ser el inicio, el comienzo de la filosofía, entendida como una forma de pensamiento despegada y a veces crítica del pensamiento mitológico. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? Yo tengo una pregunta. Sí. Ay, se escucha con eco, ¿no? No importa. Sobre esto de que la filosofía, el pensamiento filosófico está como pegado del pensamiento teológico, medio que se puede problematizar, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces se hace uso de mitos o recurso de explicación. No entendí el final de la pregunta, pero sí, claro que se puede problematizar y de hecho lo está haciendo Gastón en su tesis de doctorado. Así que ahí le pueden preguntar y les va a responder interminablemente. Pero bueno, básicamente, claro que se puede problematizar. Platón va a elaborar mitos incluso de facturación propia. ¿Por qué? Y porque evidentemente a los receptores, a la audiencia, era un lenguaje que le resultaba muy familiar. Sí, De quizás hecho, sea como más un recurso, ¿no? claro, Una manera de hacer entender a la audiencia ese pensamiento tan complejo que se quería. exactamente. Ujú. Pero fíjense cómo ya en Aristóteles casi desaparece por completo. No digo por completo, porque a ver, Aristóteles, vamos a ver, es el autor de la Poética, es el primer tratado de crítica literaria que tenemos y que ha condicionado a la crítica literaria y a la composición literaria a lo largo de toda la historia posterior de Grecia. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de tragedia y bueno, y ahí veremos. Ahí hay todo un juego con el mitos y el logos. Pero bueno, incluso Aristóteles en la metafísica, no me acuerdo en qué pasaje, pero cuando está hablando del motor inmóvil, es decir, cuando está hablando de lo que está lo más lejano, lo más supremo, el motor que mueve todo lo demás a su alrededor sin ser movido,
y se dice que se mueve como lo amado, como el amado. Kinei hoseromenon kinei, es lo que dice Aristóteles en ese pasaje. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? La comparación de ese motor inmóvil con un principio como el eros, que es el principio clave de unión de todas las cosas en el lenguaje de la teogonía de Hesíodo. Bueno, ahora yo vuelvo a preguntar si tienen alguna otra pregunta, porque ahora voy a pasar brevemente, ¿eh? No los voy a tener internados hasta las 9 de la noche en la pantalla, ¿eh? Tengo que pasar a la parte de cómo nos llega toda esa literatura arcaica y clásica hasta nosotros. Pero vuelvo a invitarlos si quieren hacer alguna pregunta de lo anterior. Bueno, si no hay preguntas, sigo. ¿Cómo llegamos a tener toda esa literatura? Bueno, hay varias instancias. Ya en la Atenas del siglo V, por ejemplo, se recopilan las canciones de los poetas arcaicos, de los poetas líricos me refiero. La Ilíada y la Odisea ya tenían una configuración bastante formada, pero el punto decisivo para la transmisión de todo ese saber de la antigüedad está en el siglo III en Alejandría. Ahora bien, en Alejandría va a estar lo que se conoce como la Biblioteca de Alejandría, y ahí va a darse, digamos, el inicio de lo que podríamos llamar lo más parecido a nuestra profesión de críticos literarios. Pero antes de llegar a Alejandría, quiero preguntarles por qué Alejandría se llama Alejandría. Por Alejandro Magno. Igual hay muchas Alejandrías. Exactamente, está muy bien lo que dijiste. Y todas se llaman Alejandría por Sí, Alejandro Magno. Pero bueno, la más importante es la de Egipto, la del norte en el delta de Egipto, casi en el delta en realidad. ¿por la biblioteca o no? Sí, La que ahí. se quemó. Bueno, tuvo distintos momentos de quemación. Julio ya fue uno de los primeros que, guerreando contra el hermano de Cleopatra, contra Ptolomeo, no me acuerdo el número, creo que 13, en el siglo I antes de Cristo, ahí se dio una primera quema de la biblioteca, una quema parcial. Y después en el siglo VI los arma, ya la más definitiva. Ahora bien,
Antes de llegar a Alejandro Magno, me detengo un poquitito en la cuestión de las guerras del Peloponeso, de fines del siglo V y comienzo del IV, porque son las guerras que van a conducir justamente a un debilitamiento de las ciudades-estados de Grecia. Son las guerras entre Atenas y Esparta, pero cada una está llena de aliados. O sea que la mitad de los griegos se pelea con la otra mitad de los griegos. Eso es lo que va a determinar el surgimiento del reino de Macedonia en el norte, justamente de donde es Alejandro Magno. Y Alejandro de Macedonia va a avanzar primero sobre el territorio griego y después va a seguir avanzando. Importante señalar que el maestro de Alejandro Magno fue ¿quién? Aristóteles. Aristóteles, exacto. O sea, Aristóteles fue el que educó a Alejandro y a varios de los miembros de las cercanías de Alejandro. Entre ellos había un macedonio destacado que después va a Alejandría de Egipto, Demetrio de Falerón, que es el que le da al rey Ptolomeo I Soter. Soter quiere decir Salvador en griego. A ese Ptolomeo I Soter le da la idea y la acción, en realidad, de fundar la biblioteca y de traer manuscritos en griego de todas las ciudades griegas. Y es ahí donde van a ir confluyendo, van a ir a parar los textos de la literatura griega arcaica y clásica. Y es ahí donde los alejandrinos van a tener básicamente una actividad editorial decisiva, porque lo que conservamos, y bueno, en buena medida ha sido por la transmisión y la fijación que hicieron los alejandrinos, y por la clasificación de poetas y géneros poéticos que establecieron. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente la tarea más importante de los alejandrinos es la fijación de los poemas homéricos. Esa es la principal. Fijación y también comentario. Porque transcurridos los siglos era necesario explicar muchas palabras y términos del griego de Homero que habían caído en desuso. Entonces necesitaban, por así decirlo, actualizar
el sentido a el habla cotidiana del siglo III. Ahí también empieza a darse lo que se conoce como koiné, lengua común. Los textos que los alejandrinos fijaban venían de la épica homérica, es decir, venían en lo que conocíamos, en lo que conocemos como dialecto jónico épico. Los textos de los poetas líricos, hay algunos, como Safo y Alceo, que venían de la isla de Lesbos y componían en dialecto eólico. Los poetas de la lírica coral, Simónides, Píndaro, Baquílides, componían en dialecto dórico. Y los poetas del siglo V, los trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, el comediógrafo Aristófanes y luego Platón y Aristóteles, escriben en lo que se conoce como dialecto ático, de la región del Ática, que tiene por centro a la ciudad de Atenas. Entonces, fíjense, esa variedad de dialectos tiene que ver también con la variedad de géneros literarios y para la época entonces helenística, esa variedad dialectal requería aclaraciones. Y eso es lo que conocemos como comentario, que en realidad la palabra griega es escolios. Son los comentarios marginales a los textos, como cuando ustedes subrayan un texto o lo pintan con amarillo para resaltar. Bueno, los antiguos hacían comentarios al margen. Entonces, a ver, un punto fundamental es que la clasificación de los géneros literarios, que ya está implícita en la poética de Aristóteles, se desarrolla de una manera muy especial en Alejandría. ¿Por qué? Porque los filólogos alejandrinos van a clasificar los géneros y subgéneros de la lírica según los contextos de performance. Cuando digo según los contextos de performance, hago referencia a toda una tradición de representación, de espectáculo, de canciones que tenían ocasiones determinadas.
Por ejemplo, los epinicios de Píndaro, las odas en honor de los vencedores, esas olímpicas, píticas, nemeas e ístmicas que les mencioné hace un rato, están clasificadas así como epinicios según en qué lugar y situación fueron o representados o compuestos para ser representados. Ahora bien, Píndaro también tenía otro tipo de composiciones. Peanes en honor de Apolo, ditirambos en honor de Dionisos, parteneia para coros de jóvenes adolescentes. Bueno, toda una variedad que, digamos, los alejandrinos clasifican de esa manera determinada según la ocasión. Y, consecuentemente, de acuerdo a la ocasión, es el tipo de performance que había. Y los alejandrinos mismos, contra mucho de lo que se pensó de la época helenística en los siglos XVIII y XIX y XX incluido, los poetas helenísticos también continuaron con la tradición de performance. Ya vamos a ver en su momento, de la época helenística, en el programa tenemos a 3 autores que son los más representativos: Calímaco, Apolonio de Rodas y Teócrito. Los más representativos y también los más productivos en cuanto a su influencia posterior. Son los poetas que los siglos XIX y XX describían como poetas de torre de marfil, como poetas eruditos, sin compromiso con el contexto sociocultural en el que estaban inmersos, y que hacia fines de los años, hacia los años 90, por decirlo así, y durante este siglo, bueno, se ha revisado mucho la imagen de la literatura helenística como una literatura decadente y erudita. De hecho, lo que más se ha revalorizado justamente es la continuidad de la performance. Ahí vamos a tener un himno de Calímaco y 2 o 3 epigramas que tienen el programa poético. De Apolonio de Rodas tienen la segunda lectura más larga del programa, que son las Argonáuticas. La primera lectura larga es la Odisea, con la cual tienen que largar ahora. Y de Teócrito tienen 2 idilios que importa conocer por la productividad que tienen después en la literatura latina y a través de la literatura latina en la literatura del Renacimiento. Bueno, toda esta actividad de los filólogos alejandrinos es muy linda, muy entretenida, estaba financiada por el Estado, de los Ptolomeos.
el mecenazgo es una cualidad fundamental, un rasgo fundamental de la época helenística, ya anterior, ya en la época, fin de la época arcaica, ya existía cierta forma de mecenazgo, pero bueno, como institución se va a dar en la época helenística con los Ptolomeos, y después se va a replicar en Roma. Y la literatura griega va a seguir circulando y se va a seguir componiendo literatura griega. Luego, en la época imperial, hasta el siglo V después de Cristo, que es cuando se da la caída del Imperio Romano. Y la transmisión de la cultura antigua se va a dar sobre todo en Bizancio, que entonces era así Constantinopla, cuando se hace cristiana, y va a seguir digamos, su proceso de copiado y recopiado. Era la manera de transmisión de los textos. Por supuesto, no hablé de los soportes de la escritura. Piensen que el papiro era el soporte básico de la escritura hasta el siglo II después de Cristo. Todavía hoy seguimos recuperando penas de Egipto, tienen la capacidad de guardar la temperatura adecuada para la conservación de los papiros. Y todavía en las excavaciones que se hacen se siguen exhumando textos, algunos que no sirven para nada, por supuesto, o cuya utilidad es muy dudosa, y de pronto cada tanto aparece alguna perlita. Ya vamos a ver que los papiros del poeta griego Baquílides fueron encontrados a fines del siglo XIX envolviendo una momia y fueron publicados a comienzos del siglo XX. Hay textos que siguen apareciendo. Vamos a ver un fragmento de Safo, la poeta de Lesbos, que apareció, se publicó en el 2014. O sea, y eso lo pongo en el programa de literatura griega antigua, aunque sea un texto fragmentario, justamente para mostrarles que todavía hoy se sigue recuperando ocasionalmente y con cuentagotas textos de los poetas antiguos. Bueno, pero les decía, el papiro era el soporte fundamental a través de, digamos, desde la época arcaica hasta toda la época helenística, hasta el siglo II, inclusive después de Cristo, el papiro era el soporte básico. En el siglo II aparece otro soporte, que es el pergamino.
Y lo que no se volcó de los papiros al pergamino, y bueno, es lo que unos historiadores de la filología llaman el gran cuello de botella de la antigüedad. El cuello de botella fue el pergamino. Lo que no se pasó a pergamino se perdió, salvo lo que eventualmente reaparece de las arenas en excavaciones. Bueno, y entonces, durante la Edad Media, el soporte que se va a usar va a ser ese, y se van a copiar y recopiar los textos, y se continúa la transmisión focalizada sobre todo en Bizancio. Piensen que el griego desaparece del territorio europeo durante la Edad Media. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo reaparece el griego en Europa? ¿Y dónde? Pregunta de cultura general a la clase. A ver, ¿qué viene después de la Edad Media? ¿Renacimiento? El Renacimiento. ¿Y por qué se llama Renacimiento? Porque intentan retomar lo que sería la cultura antigua. Exacto, la cultura grecolatina. Es el renacimiento, básicamente, de la cultura grecolatina en casi todas sus manifestaciones artísticas. Arquitectura, pintura, escultura y literatura. Y a ver, ¿cuál fue el acontecimiento histórico que hizo estallar el Renacimiento? Bien, la caída de Constantinopla, alguien dijo por ahí. La caída de Constantinopla a manos de los turcos. Recuerden, Constantinopla es lo que hoy nosotros llamamos Estambul. El asedio de Constantinopla, que se concreta en 1453, empieza en 1390 y algo. Allí los turcos empiezan a asediar Bizancio, que se resiste una y otra vez y tarda más de 50 años en caer. A medida que se va dando el asedio a Constantinopla, los monjes bizantinos empiezan a migrar a Europa, fundamentalmente a Italia, con los manuscritos griegos. Y ahí es donde el griego empieza a circular nuevamente en Europa
insisto, el foco de radiación es Italia, pero se va a dar también en otros lugares, se va a diseminar rápido. Y ahí vamos a tener entonces, con ese renacimiento, también muchas composiciones de los autores renacentistas basadas, inspiradas, influidas por los autores griegos y latinos. No sé si esto va a ser una burrada o no, pero Shakespeare no usa el metro yámbico. Shakespeare usa el metro yámbico en algún lugar, efectivamente, o creo que lo que se dice es que su dicción del inglés es lo más parecido al metro yámbico, pero piensen que Shakespeare tiene temas históricos como Antonio y Cleopatra. Tiene una tragedia que se llama Antonio y Cleopatra. Distintos poetas franceses, ingleses, alemanes, italianos, españoles van a estar recuperando de una u otra forma el acervo cultural de la antigüedad. Y es así como eso va llegando hasta nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, para mañana voy a entrar hoy hemos visto un poquito lo que vamos a ver en el desarrollo del cuatrimestre, básicamente a partir de recomponer el programa de la materia, y hemos visto un poquito de la periodización que veremos con más detalle. Hoy fue un pantallazo general. Mañana tengo que empezar con el alfabeto griego, que, digamos, no es que les voy a enseñar griego, pero es para que conozcan las letras griegas de ciertos términos claves que vamos a tener que estar usando algo de cada. Y además también para que las conozcan bien a esas letras griegas, aunque después no se dediquen al griego, pero para que puedan ir midiendo las variaciones, las mutaciones del COVID, porque las van marcando con letras griegas. ¿Mm? Así que, aunque parezca algo muy, pero muy antiguo, ya el solo hecho de que a las mutaciones del COVID le pongan una letra griega, creo que vale la pena aprenderlas. Así que les voy a pedir que tengan ustedes presentes el libro, el método filológico didáctico, que en las primeras páginas tiene el alfabeto griego. Así nos detenemos un poquito
voy a ir letra por letra para que sepan cómo se tiene que pronunciar, cómo suena. Y después, con la épica heroica, vamos a ir a los antecedentes de la épica heroica, vamos a contextualizar la Odisea en el marco de la épica heroica, y es probable que empiece también un poquito con el proemio de la Odisea y la estructura de la Odisea. Así que bueno, son las 20:30. Me parece por mi parte suficiente, porque yo sé que internarse frente a una pantalla tiene sus bemoles. Así que, bueno, básicamente lo que sí les digo es, no duden en hacer preguntas. No tienen por qué saber las cosas de antemano, así que pregunten lo que tengan que preguntar. Y bueno, nos vemos mañana. Yo me conecto tipo 7:05 pasadas. Entre 7:05 y 7:10 me conecto. Así ustedes están conectados, pueden inclusive intercambiar opiniones. Acá tenemos estudiantes que saben griego, Camila, Emilio, así que pueden también ayudar a sus compañeros con los palotes griegos. ¿Mm? Bueno, los espero entonces mañana tipo 7:10 y traten de avanzar con la Odisea. Bueno, hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Chao, profe, gracias. Adiós, hasta mañana.